Buenas tardes, licenciado Tito Guido Rojas Mendoza. Nosotros somos un grupo de exposición. En esta oportunidad, nosotros vamos a defender el artículo que lleva por título Casos de corrupción en Bolivia en tiempos de pandemia. Los integrantes de este grupo son aquí el compañero Norberto Yavandire Áñez, mi persona, William Velasco Miranda. Bueno, vamos a dar inicio a nuestra defensa de nuestro artículo de investigación. El presente artículo tiene por objetivo principal el análisis de diferentes casos de corrupción pública en el gobierno de transición en Bolivia, en este periodo que ha habido de pandemia o que todavía continúa. Se van a dar a conocer el análisis de 3 casos de corrupción en el cual han cobrado un cierto protagonismo en este periodo. De la misma forma, en este artículo se van a presentar los resultados y como resultado principal tenemos el daño económico que ocasiona la corrupción al Estado. Y de la misma forma también vamos a presentar la conclusión que vamos a mostrar de este artículo. En la parte de la introducción, como dije anteriormente, nuestra investigación se centra en el análisis de casos de corrupción de este gobierno de transición. Y notamos que estos casos de corrupción traen consigo un daño económico notable al Estado. Y es por eso que nuestra investigación se centra en este asunto. Sabemos muy bien que en este periodo de pandemia, el gobierno de Bolivia, este gobierno de transición, ha tenido ciertas políticas acertadas para poder contrarrestar lo que viene a ser el efecto COVID-19. Pero de la misma forma, también no podemos negar que han habido casos en los que la opinión pública y los medios de comunicación han hecho ciertas denuncias sobre ciertos casos de corrupción. Es así que podemos decir que como hubieron políticas acertadas, también vemos un lado negativo en este periodo de transición. Y por el motivo de la pandemia, han habido casos en los que las decisiones que han tomado como gobierno no han sido las más acertadas o ha habido irregularidades en algunas de ellas. Sabemos muy bien que los casos de corrupción en este gobierno de transición no han sido ajenos y es por eso que nos lleva a un análisis para analizar las irregularidades que han habido en el mal manejo de los recursos económicos. Esto hace ver que la situación en el país se vuelve inestable y ocasiona crisis en los sectores sociales, tanto públicos como privados. En nuestra metodología, podemos decir que nuestra investigación se centra en un método cualitativo analítico. Esto nos lleva a describir el objeto de estudio, que son los hechos de corrupción, y a partir de ahí desmenuzar y analizar sus efectos económicos. Bueno, vamos a empezar con la primera variable. Nuestra primera variable es la corrupción. ¿Y qué se puede decir o qué se entiende por corrupción? Se puede definir a la corrupción como el uso indebido de la administración pública para beneficio propio. En nuestra investigación hemos tratado de ser lo más claro posible en este concepto porque es el punto de partida en el cual se va a centrar nuestra investigación. A partir de ahí nos va a llevar el análisis de 3 casos de corrupción.
Pero no solamente hay que ver lo que es el concepto de corrupción, también hay que ver algunos autores o algunos libros. En este caso, se puede citar la ley número 004, Marcelo Quiroga Santa Cruz, de la lucha contra la corrupción, que en su artículo número 2 define a la corrupción como el requerimiento o la aceptación, el ofrecimiento o otorgamiento directo o indirecto de un servidor público, de una persona natural o jurídica, nacional o extranjera, de cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios como dádivas, favores, promesas o ventajas para sí mismo o para otra persona o entidad, a cambio de la acción o omisión de cualquier acto que afecte los intereses del Estado. Esa es la cita que nosotros hemos citado en la investigación. Y desde ahí vamos a partir el análisis de la corrupción en Bolivia, porque es una de las leyes que nos muestra claramente y especifica que la corrupción desde todo punto de vista está mal. Y sabemos muy bien que esto ocasiona un daño económico al Estado. Veremos a continuación lo que es la corrupción en Bolivia. Creemos nosotros, y hemos escrito en nuestro artículo de investigación, que la corrupción en Bolivia ha llegado a su punto o a unos niveles muy altos. Se puede decir que ya forma parte inevitable de nuestra vida cotidiana. Podemos decir también, de alguna u otra manera, que amanecemos y anochecemos con la corrupción, desayunamos y cenamos con la corrupción, y que también ya forma parte de nuestra inmoralidad, porque lo tomamos como un pasatiempo favorito. Sin duda, son muchos los factores que contribuyen a reforzar los sentimientos incómodos que siente la población, pero en gran medida esto está relacionado con la idea errónea que tenemos los bolivianos de mezclar las funciones de las autoridades públicas con relaciones de amistad o de negocio. A partir de ese pequeño análisis podemos decir de la corrupción en Bolivia, podemos decir que esta situación nos lleva a varios casos de corrupción en específico, ¿no? Y esto, a partir de ahí nosotros vamos a hacer el análisis de algunos de ellos. Nuestro primer caso de corrupción que podemos mencionar que hubo en este gobierno de transición, lo hemos descrito de la siguiente manera, que es prácticas corruptas en la compra de respiradores españoles con sobreprecio. La Fiscalía Boliviana indica que hubo un sobreprecio en la compra de servicios hospitalarios en España. Esto asciende a unos 3 millones de dólares en daño económico al Estado. Así, de esta manera indicó el Ministerio Público. El fiscal Marcelo Navaja indicó que hubo sobreprecio en la compra de respiradores y que hubo irregularidades en el proceso de contratación, y manifestó de la misma forma que el proceso ya estaba viciado. Señaló también que la empresa GPA Innova en España indicó que el precio de un ventilador básico es de 6.600 euros. Esto en dólares
estaría a unos $7.429, y que el ex ministro de Salud, Marcelo Navaja, en la factura de compra presentó a $28.080, y para justificar este monto desmantelaron el equipo. Esto quiere decir que mantelaron los kits y para poner a cada kit un precio, cosa de que alcancen los $28.000. Ese es el monto que hubieran facturado, pero el kit, de acuerdo al contrato que se tiene, es uno solo, y el monto total del ventilador pulmonar es de 6.600 euros, manifestó Mejillones. En el análisis que nosotros hacemos en nuestro artículo, nuestras fuentes principales son en este caso los medios de comunicación. En el análisis que nosotros queremos mostrar, vemos que la Fiscalía ya intervino en el caso y que se tiene personas procesadas. Y esto a nosotros, mediante análisis cualitativo, podemos manifestar que sí hubo un caso de corrupción en el sobreprecio en la compra de ventiladores pulmonares, en este caso por servicios hospitalarios. También se puede demostrar que el monto que dicen de 3 millones de dólares, 3 millones de dólares, es el daño económico que se le está ocasionando al Estado. Y es por eso que este caso de corrupción, como dije anteriormente, está en la Fiscalía y las investigaciones continúan. Pero en nuestra investigación que nosotros hemos elaborado, ya lo tenemos como caso de corrupción. Así, de esta manera, se ha dado un pequeño análisis de lo que es el primer caso de corrupción. El siguiente caso de corrupción lo va a explicar mi compañero Norberto, y es por eso que yo le voy a ceder la palabra. Muy buenas tardes, doctor Tito Guido Rojas. Yo, siguiendo con el segundo caso de corrupción que hemos planteado en nuestro artículo y a la vez investigado, es la corrupción en la empresa estatal Entel, el cual el caso principalmente recae en el presidente, en el gerente general, que llegaría a ser el señor Elio Montes Chávez. El caso salió a la luz principalmente por los primeros casos fue el finiquitos, en los cuales él supuestamente habría beneficiado a 13 personas allegadas a su entorno, por no decirlo familiar, cercano. Y el monto de supuesta corrupción, porque al parecer solo ellos habían trabajado solo un mes en la empresa estatal Entel, ascendería a poco más de 868.998 bolivianos. Ese es uno de los primeros casos que salió a la luz en el caso de corrupción. Otro caso que también, luego de la renuncia del señor Elio Montes, también salió a la luz fue de que supuestamente había patrocinado a un reconocido piloto boliviano con $160.000, el cual el señor Elio Montes salió y dio una conferencia de prensa y él dice que, aclarando que no fueron 160.000, que solo habían sido $16.000. Luego él, viendo que tenía solo dos opciones: o escapar del país o ir preso, él optó pues por irse del país, escapar sin responder por todas las acusaciones que le venían encima. Posterior a ello, después de lo que pasó, se escapó y todo, que supuestamente se fue con dinero de Entel y todo, pero eso nunca fue probado. Otro de los que sí se probaron fue de que también había pagado un contrato por las eliminatorias de Qatar 2022, también patrocinando como YEPE, como la Gerencia General de Entel. También
se destapó uno más de esos casos de corrupción en su gestión, en sus 82 días como gerente general, que había pagado aviones privados y hoteles de lujo para él y para su comitiva, y pagaba así, viniendo de aquí de Santa Cruz a La Paz, todo en aviones privados, y todo, por supuesto, corriendo por las arcas del Estado, dinero de la empresa estatal de Entel. Este caso quedó en investigación, no se pudo agarrar al principal responsable, que es Elio Montes, porque ha huido del país, está en Estados Unidos. Y el caso aún se encuentra en etapa de investigación y no han caído los verdaderos responsables ni los verdaderos culpables de los supuestos mal manejo de la empresa. Otro caso de supuesta corrupción y que aún sigue en curso es la que denunció el medio de comunicación de Gigavisión. Particularmente lo denunció el doctor Jorge Arias. Fue el sobreprecio en la compra de agentes químicos, los gases lacrimógenos y proyectiles. Este caso directamente empapa o recae en el ministro de Gobierno actualmente, que es el señor Arturo Murillo, y el ministro de Defensa, el señor Luis Fernando López. Este caso se empapa particularmente por el sobreprecio y comparan de cómo el gobierno de Venezuela compró la misma cantidad de gases lacrimógenos, o por no decirlo por unidad, y nuestro gobierno compró esos mismos gases lacrimógenos pagando casi el triple de lo que pagó el Estado Bolivariano de Venezuela. Y es así como se destapa el caso de sobreprecio en los gases lacrimógenos. El ministro de Gobierno salió directamente a negar tal acusación por parte del doctor Arias, el periodista de Gigavisión, y le dijo así directamente que se retracte de lo que había dicho. Sin embargo, el doctor Arias lo que hizo más bien fue presentar una denuncia formal y continuó con su denuncia, y hasta ahorita, hasta el momento, es un caso particularmente que es actual, no tiene ningún detenido, o sea, el caso continúa en curso. También se escuchó a través de los medios de comunicación que el ministro de Gobierno, por no decirlo abusando del poder que él tiene, manejando a la policía, a todos los agentes de seguridad, le quisieron armar un caso al medio de comunicación de Gigavisión, el cual fue un escándalo total porque el único que quedó mal ahí fue el ministro de Gobierno. Sin embargo, el ministro de Defensa, Fernando López, él sí presentó documentos detallados de cómo, paso a paso, cómo se hizo la compra. Y ahí se alude de que ellos tuvieron un intermediario, en el cual el intermediario cobra pues su comisión. Y es ahí donde se triplicó la compra por unidad de los gases lacrimógenos y de los proyectiles. Más no así pasó con el gobierno bolivariano, que directamente negoció con la empresa y ahí está, pues que le tocó más barato. Pero el caso sigue en curso, como dije anteriormente, no hay detenidos y el doctor Arias sigue firme con su denuncia, pero no ha procedido. Ahí se ve que hay podría decirle yo, es mi opinión personal, hay un encubrimiento por parte de la justicia, se maneja, por no decirlo, igual que en los 14 años anteriores del gobierno. La misma política, las mismas mañas, y el caso, como los anteriores casos de corrupción, parados, se mantienen ahí, no avanzan, no hay detenidos, y
quedó ahí, no avanzó más y se espera que la justicia actúe, pues no, investigue, pero como se dice, hay una tapadera por parte ahí del poder ejecutivo por parte del gobierno. Muy bien, le voy a ceder la palabra a mi compañero William para que nos dé a conocer los resultados de este artículo, de esta investigación. Muy bien, gracias compañero. Como ya hemos podido ver en la parte de la metodología, hemos analizado 3 casos de corrupción en este gobierno de transición. Y es por eso que en la parte de los resultados vamos a demostrar o vamos a ver cuál es el daño económico que genera la corrupción en estos 3 casos de corrupción. Y cabe aclarar y decir que estos casos de corrupción ocurren en este periodo de emergencia sanitaria. Entonces, en el caso de los respiradores, en el sobreprecio de la compra de respiradores, podemos mencionar que el daño económico asciende a unos 3 millones de dólares. Es un daño considerable, puesto que los respiradores tendrían que estar salvando vida en estos momentos, en esta emergencia. Pero por el proceso que esto conlleva de la investigación de la corrupción en este caso, todavía no se han utilizado. Y eso podríamos decir que también es un daño a la salud de los bolivianos. En el caso de Entel, en el pago de finiquitos, auspicios de viajes, de comida, el daño económico asciende a unos 2 millones de dólares. Entonces, podemos también ver que está comprobado que el daño económico entre estos dos casos asciende a unos 6 millones de dólares aproximadamente. No tomamos en cuenta el caso de la compra de agentes químicos por el hecho de que esto está en etapa de investigación y todavía está por demostrarse si hubo o no hubo corrupción. Pero en los 2 casos anteriormente mencionados se puede verificar de forma cualitativa y analítica que sí hubo un daño económico al Estado. Bueno, le voy a hacer la palabra a mi compañero Norberto, quien ya va a dar las pautas finales, ¿no? Los puntos finales de esta investigación, de este artículo, que viene a ser la discusión y la conclusión. Muy bien. Como lo mencionaba anteriormente mi compañero, no tomamos en cuenta el caso de corrupción en sobreprecio en los gases lacrimógenos, el cual, según las investigaciones y la denuncia presentada por el doctor Arias, asciende a poco más de 40 millones de bolivianos. La corrupción en estos 9 meses se ha visto marcada en uno y otro escándalo, uno tras otro. Y no solo de esto, de los gases, también hemos mencionado de los respiradores, el caso de Entel. Imagínense que solo hemos hablado de 3 casos de corrupción de los 14 que ha habido en este gobierno de transición, en estos 9 meses que nos está gobernando. Imagínense. Pero si nos pusiéramos a analizar una y otra vez, este artículo no tendría fin. Y el daño económico al país se elevaría millones y millones de dólares. Como conclusión se puede decir que la corrupción es un mal que está latente y está presente en este gobierno y va a estar presente también en los gobiernos que vengan. Creo que el análisis de investigación en este artículo nos ha servido también para poder ver la situación en la que se encuentra la política actual. Nos lleva
a ver que este periodo de pandemia, de emergencia nacional, fue como un escudo para ellos, para poder aprovecharse de los recursos del Estado. ¿Y qué es lo que nos corresponde hacer? Porque sabemos muy bien que este mal no va a terminar, va a seguir latente y va a seguir presente en los gobiernos que vengan y este gobierno de transición también. ¿Qué es lo que nos corresponde? Simplemente educar en valores a las nuevas generaciones y ver cuáles son los líderes correctos que nosotros tenemos que elegir para que gobiernen nuestro país. Líderes que se vean capaces de que tienen valores y de que tienen el estudio, la capacidad suficiente como para poder dirigir un país, poder gobernar. ¿Para qué? Para que nuestra Bolivia salga siempre adelante en desarrollo económico, en desarrollo político, en desarrollo social y en todo ámbito. Bueno, licenciado, ya esa es la parte final. Espero que la exposición de este pequeño, podemos decir así, artículo de investigación haya sido de su agrado y con estas palabras nosotros nos despedimos esperando, ¿no?, que todo haya sido como usted hubiera deseado. Muchas gracias, licenciado. Con esto nos despedimos. Un saludo fraternal de aquí de la capital del Cusi, Ascensión de Guarayas. Muchas gracias.